Hola a todos, mi nombre es Paloma Rodera Martínez, imparto clases en la Universidad en Madrid, en España. En primer lugar, dar las gracias a Anatoly y a todo el equipo por permitirme la participación en este congreso. Y voy a empezar hablando del tema que os traigo hoy, que es la experimentación teatral, como modo de aplicación del arte escénico a lo cotidiano. Bien, la experimentación teatral nace precisamente de un intersticio de ciencias, de la colaboración que hay entre disciplinas. Se trata de la posibilidad de aplicar estas técnicas que se utilizan con fines artísticos a unos fines clínicos, sociales y personales, es decir, a poder establecer la comprensión del sujeto, sus modos de actuación tanto consigo mismo como con el otro, como en los diferentes entornos en los que se mueve. Vamos a ver también la manera que tiene directa o indirecta de poder disponer de otro tipo de herramientas que nos hagan obtener también una perspectiva diferente. Los beneficios de este tipo de técnicas son muchos, vamos a ir repasando cada uno de ellos a continuación y viendo su aplicación a otros campos. La consecución de fines, la mejora del clima laboral y los entornos profesionales, así como la aplicación a entornos personales como pueden ser la familia y otros grupos en los que se mueve el individuo, van a ser algunos de los beneficios que vamos a poder encontrar. Siempre se van a insertar dentro de la experiencia de lo cotidiano. Es fundamental entender que la aproximación que se lleva a cabo en este estudio se hace desde una aplicación de las competencias artísticas con unos fines de adquisición de habilidades, sean sociales para un ámbito, como decíamos, formal, un ámbito más profesional o en un ámbito personal, y ese tipo de habilidades sociales que van a tener que ver con las diferentes maneras de expresión del individuo. Para dar una definición de lo que es experimentación teatral, la vamos a ver como ese conjunto de técnicas aplicadas desde las artes escénicas y desde el entrenamiento actoral a estos ámbitos cotidianos. Entre ellos tenemos a Grotowski y a Lecoq, la antropología teatral de Eugenio Barba o el teatro del oprimido de Augusto Boal. Este conjunto de ejercicios, que en un principio suponen un entrenamiento actoral, van a tener una aplicación con una finalidad no exclusivamente artística, sino que sí que va a haber una activación de la creatividad y el individuo va a desarrollar dicha creatividad, pero la finalidad no es la representación artística exclusivamente, sino la manera de desenvolverse dentro de entornos sociales. Así vamos a ver como una de las consecuencias principales va a ser la del desarrollo personal y la mejora de estos ámbitos de la vida cotidiana, como la práctica profesional o las relaciones sociales. Se trata de generar un espacio de juego, un espacio que va a ser un lugar seguro, que no va a tener distracciones y va a estar libre de esos juicios tanto propios como ajenos, en los que el alumno pues, va a poder desarrollar y emitir sin las constricciones y los encorsetamientos sociales su propia personalidad y su desarrollo. Como ya apuntábamos, los ejercicios son tomados de varios métodos escénicos. Por un lado, se desarrollan ejercicios de improvisación que van a estar focalizados en esta activación de la creatividad. Vamos a tener a Augusto Boal y su teatro del oprimido, los entrenamientos físicos de Grotowski y la búsqueda del movimiento que hay en Lecoq, además del trabajo de Eugenio Barba en la antropología teatral. Todos estos ejercicios van a estar destinados al equilibrio y a la gestión de las emociones, que van a ser la base de nuestro comportamiento en los diferentes entornos. Asimismo, si hay un componente importantísimo, va a ser la visión que tenemos del cuerpo, ya que este cuerpo va a actuar como medio entre lo que está fuera de nosotros y lo que está dentro de nosotros. De esta manera vamos a buscar que juegue a nuestro favor cuando queremos expresar y cuando queremos recibir estímulos. Voy a dejar para que puedan leer una sesión tipo en la que hay algunos ejercicios que se realizan dentro de la experimentación teatral como una programación, así como su utilidad y el sentido dentro de la programación de los mismos, pero ahora vamos a centrarnos en ver qué objetivos y qué beneficios nos aporta una clasificación por tipos. Se trata de un compendio de ejercicios de improvisación teatral a varios niveles, dinámicas de generación de equipo, de cohesión, ejercicios de escucha, confianza,
conciencia espacial. También vamos a ver constructores de la imaginación y sobre todo también el uso de la voz a través de técnicas vocales y de respiración. Así también como un entrenamiento corporal completo en el que vamos a poder desarrollar esta faceta del cuerpo como instrumento o como herramienta. Para un trabajo continuado se van a jugar el tipo de ejercicios con una evolución tanto en el grupo de trabajo como de los individuos de forma separada. Es importante la formación y la cohesión del grupo para el trabajo de lo social, así como una parte más individual en la que se estudian los comportamientos, las emociones y las situaciones propias. Los tipos de ejercicios que se trabajan nos van a permitir ir desde la improvisación a la coordinación, pasando por conceptos como el de escucha, la percepción espacial, la coordinación, la concentración activa, el desarrollo de la imaginación, la creación de dinámicas de grupo y la gestión de equipos. También vamos a ver en el cuerpo la importancia que tiene la influencia que va a tener la postura corporal en la resolución de los conflictos que van a tener un carácter emocional, la generación de situaciones de confianza, la agilidad en la resolución de conflictos y los ejercicios de empatía. Empecemos a repasar un poco estos conceptos con el fin de que podamos entender mejor cuáles tanto los ejercicios como los beneficios directamente que podemos obtener de esta experimentación teatral. Para empezar, la improvisación es fundamental, ya que nos obliga, como ya hacemos de forma natural en la vida cotidiana, a estar de alguna manera siempre alerta y a generar dinámicas instantáneas, pero con la ventaja, en el caso de lo teatral y lo escénico, de poder interpretar, es decir, de no ser nosotros mismos, sino de encarnar personajes, incluso de poder repetir circunstancias en las que podemos ajustar ciertos parámetros, nuestras respuestas, etc. Todos estos elementos nos van a ayudar a comprender las situaciones cotidianas desde una perspectiva muy particular. Es decir, vamos a poder analizar a los interlocutores, las circunstancias espaciales, así como el resto de agentes que intervienen en cada situación en la que nos vamos a encontrar inmersos o que podemos ver como observadores para entender sus mecanismos. La coordinación, que es imprescindible para poder entender los ritos en los que nos movemos como intérpretes de nuestras propias experiencias vitales, en este caso la vamos a encontrar en conceptos enlazados como en el de conciencia del espacio, la percepción que tenemos en los lugares por los que nos movemos, y va a ser importante tanto conocerse como conocerse en relación a, es decir, en este caso, en los espacios en los que habitamos, por ejemplo, desde mi habitación, mi casa, el edificio donde se encuentra mi casa, mi barrio, mi ciudad, etc. ¿no? Entonces, tener esa conciencia de si un museo es grande o pequeño, siempre, claro, en relación a nosotros mismos y teniendo ese patrón o esas dimensiones que vamos a ver, nos van a ayudar a entender qué uso damos a ese espacio, si es una conciencia imprescindible para entender tanto la medida de las cosas como la mía propia. De este modo, la relación con los entornos va a ir cambiando y además esto va a repercutir de modo directo en las situaciones que generan y que se generan en dichos espacios. La escucha que en el caso de lo escénico va a tener un componente físico que no emocional, es decir, vamos a entender por escucha la conciencia que tiene el sujeto de lo que está ocurriendo en su entorno sin necesidad de tener una visión directa de ello. Se trata del saber que nos miran sin verlo, del saber lo que hace un compañero de forma exacta y precisa sin verlo tampoco, y esta herramienta es extremadamente útil para tener, como venimos diciendo, esa conciencia del entorno en el que nos desenvolvemos. Otro de los elementos es la imaginación, que es muy poderosa y sin embargo la utilizamos no de forma continuada, o al menos dejamos de estimularla a cierto punto de nuestra formación, a una cierta edad. Sin embargo, el ejercicio de la imaginación es un punto importante para que después pueda ser utilizada como recurso, es decir, que podemos y debemos utilizar la imaginación en la resolución de los conflictos, en la ideación de proyectos o en la solución a problemas cotidianos con los que nos vamos a ir encontrando. Gracias a ella vamos alimentando también nuestra creatividad. Otro beneficio que podemos obtener con la experimentación teatral es generar dinámicas de grupo. Es decir, gracias a todas estas técnicas y herramientas de las que vamos a disponer y que pueden ser puestas en práctica,
podemos generar entornos adecuados en el desarrollo de las dinámicas de grupo. En ellas vamos a generar lazos y entornos saludables. Estos grupos, pues nos movemos a lo largo de nuestra vida en muchísimos tipos de grupos, como pueden ser la familia, los entornos laborales, la vida social, etc. Entonces, gracias a nuestros conocimientos, en los que tenemos una idea de cuáles son los modos de relación, vamos a poder tanto entender cómo funcionan estas dinámicas de grupo, como generar modificaciones que permitan mejorar climas y entornos en los que nos vamos a ir moviendo. Esta generación de dinámicas de grupos va intrínsecamente ligada a la generación y la gestión de los equipos. Es decir, el hecho de que podemos conocer cómo se desarrollan estas dinámicas y los entornos según los diferentes ambientes, vamos a ver cómo los equipos son dirigidos según la consecución de los fines que busquemos dentro de estos equipos. Y es en este punto donde el uso de ciertas herramientas escénicas puede ser enriquecedor para crear, por ejemplo, pues, espacios de confianza, implicar a los miembros de un equipo a través de la escucha activa y el desarrollo de sus habilidades en ámbitos de la creatividad y la imaginación. Otro punto interesante del que estábamos hablando es el cuerpo, la utilización de este como un medio que nos permite entendernos, nos permite posicionarnos en el mundo, y a través del cual conocemos y nos conocen. En la época actual hay toda una cultura en torno al cuerpo, a su tratamiento, a los modos de uso y empleo del mismo, a los entornos y situaciones concretas en los que nos desenvolvemos con él, y la vivencia del cuerpo desde lo escénico nos va a enseñar desde, por ejemplo, esta encarnación de papeles y de personajes, cómo podemos usarlo también como una herramienta de comunicación. Debemos entender esta comunicación con nosotros mismos, siempre con nosotros, el otro y en los entornos en los que nos vamos a ir moviendo, el más directo y el más global. Dentro del trabajo del cuerpo, en la experimentación teatral se ejercita una reflexión de las posturas corporales, es decir, que desde ellas podemos generar y expresar emociones. Por eso nosotros vamos a afirmar que se pueden resolver conflictos desde la postura corporal. Para ello va a ser necesario un análisis exhaustivo que nos permita tener una conciencia activa de nuestras posturas corporales, así como de las del otro, para poder modificar las nuestras a través de este tipo de ejercicios. La ya nombrada confianza también es algo con lo que trabajamos a diario. Cuando salimos de casa debemos tener la confianza de que el suelo que estamos pisando no va a caerse, ¿no? Cuando vamos a comprar el pan, que el panadero no ha envenenado el pan que estamos comprando. Entonces, con este tipo de situaciones cotidianas en las que tenemos que tener un mínimo de confianza, vamos a vivir una situación en la que no nos preocupamos excesivamente para que nuestra mente se sitúe en otras situaciones. Entonces, la experimentación teatral, por ejemplo, se trabaja la generación de estos espacios y situaciones de confianza que permiten establecer vínculos y conocer cuáles son las condiciones de los mismos para una gestión adecuada. Por último, es necesario señalar los ejercicios de empatía. Gracias a ellos vamos a poder no solo comprender las situaciones específicas, sino a representar personajes, es decir, podemos ponernos en la posición de otro para que podamos entender sus circunstancias, y estas circunstancias también van a ser recibidas desde una posición o desde otra de una manera diferente. Nos van a servir para ver estas diferentes perspectivas y para saber cuáles van a ser las reacciones propias o cuáles pueden ser las reacciones ajenas. Como resultado principal, el ejercicio de la experimentación teatral va a hacer que el individuo observe una mejora inmediata de sus relaciones sociales, así como un cambio directo en su práctica profesional y cotidiana. Vamos a observar que en el individuo el dominio de la situación espacial, el manejo del cuerpo como herramienta, también la práctica de la intuición reflexiva y la precisión en el conocimiento de las emociones que se están viviendo personalmente, así como la identificación de las ajenas. Hay una adquisición de las habilidades también de carácter político, a saber, la negociación, la relación con los reglamentos o el establecimiento y el cumplimiento de normas. Contamos además con un impresionante entrenamiento físico y emocional que va a ayudar a identificar y a gestionar las emociones en situaciones y entornos concretos,
Asimismo, vamos a encontrar una activación de la creatividad y una sensibilización de lo que ocurre con el otro. Así vamos a poder también visibilizar el pensamiento, que es imprescindible en la gestión emocional y de situaciones sociales, y vamos a ver también cómo hay un desarrollo de la percepción espacial y sensorial bastante amplio. En España, tanto en España como en Italia, he podido realizar algunas de estas dinámicas observando los beneficios con éxito. Por ejemplo, si nos acercamos a otro tipo de disciplinas, como podría ser el caso de la psicología clínica, vamos a ver las aportaciones que ha dado el psicodrama de Moreno a los beneficios que se obtienen específicamente en las terapias. Pero en este caso, Moreno va a trabajar desde una perspectiva que está centrada en un teatro psíquico, es decir, en el teatro de Stanislavski, que basándose en lo emocional hace un trabajo psicológico para utilizar la simulación de las propias experiencias del individuo. En el caso de la experimentación teatral, lo que se propone va a ser un trabajo con una implicación emocional bastante menor, es decir, se va a partir siempre de lo físico para generar las emociones. Entonces, partiendo de lo postural y con otros ejercicios de posición, vamos a interactuar con situaciones y emociones. Y aunque se tocan ejercicios o ideas del teatro más psicológico, se va a trabajar siempre desde lo ficcional, para llegar a lo personal y siempre contando con un grado de implicación que el individuo desea gestionar, sin necesidad de utilizar experiencias propias o tanto de forma directa como de forma indirecta que el individuo todavía no haya superado. En el arte escénico, la mayoría de los conflictos y de la creación de personajes se va a resumir en quién soy y qué quiero. Estas dos sencillas preguntas son las que van a regir la mayoría de estas construcciones. Y en la vida cotidiana podemos establecer un paralelismo con esto, es decir, la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana, lo importante es reconocer la respuesta a estas dos preguntas. La experimentación teatral es una herramienta de apoyo para las dinámicas y ejercicios relacionados con la mejora de la experiencia de la cotidianidad, así como un plano de entrenamiento continuado que va a poder colaborar con el desarrollo de las actividades y la adquisición de las competencias tanto personales, sociales, emocionales y profesionales a través de estas herramientas artísticas. Bien, hacemos un pequeño resumen de lo que hablábamos de esta sesión tipo, simplemente esbozando los bloques para que quien tenga más interés pueda verlo más adelante. Las sesiones tipo comienzan con un primer bloque en el que va a haber siempre un saludo. Para mí esto es una manera de poder testar inmediatamente si está funcionando o no la sesión, y es que al principio de una sesión el saludo vamos a preguntar, nos ponemos en círculo, preguntamos a la persona de nuestra derecha ¿cómo estás? Y vamos a excluir los bien, mal, las maneras más fáciles que tenemos de responder a esta pregunta en la vida cotidiana, pero tenemos que responder con una sola palabra, ¿no? Puede ser pues agobiado, cansado, contento, etc. Cuando acabemos la sesión volveremos a hacer este saludo que va a ser despedida y veremos cómo van a modificarse esas palabras que muchas veces pues parten de cansado a atento, parten de distraído a concentrado, etc. Después vamos a ir incrementando siempre a nivel emocional y a nivel espacial este tipo de bloques con ejercicios como balsa de la medusa o palmada, etc. Son una serie de ejercicios en los que vamos a implicar la concentración del individuo y vamos a implicar también el cuerpo dentro del espacio. En otros ejercicios trabajaremos la imaginación a través, por ejemplo, del uso extracotidiano, del uso no cotidiano de ciertos instrumentos o elementos. También ejercicios que tienen que ver con la manera de situarnos en la parte del otro. Aquí trabajamos mucho, por ejemplo, con el carrusel de emociones de Eugenio Barba, de Augusto Boal en el Teatro del Oprimido. Y tenemos, por ejemplo, también la entrevista, en la que se trata de utilizar este tipo de prejuicios que tenemos directos con los demás en una primera visión a poder desarrollar historias en las que se implican también la imaginación y la concentración
simplemente con lo que nos muestra la otra persona y con lo que nosotros recibimos de lo que se nos muestra. Este tipo de ejercicios lo que van a ir haciendo según se van desarrollando las sesiones va a ser ir aumentando el nivel de complejidad para poder también tener un mayor rendimiento a la hora de ir viendo las mejoras del individuo. Por supuesto también tenemos la confianza, como decíamos, y la improvisación que nos van a permitir ser el hilo conductor de todo esto. Bueno, y hasta aquí llegamos con la experimentación teatral y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Si estén interesados en conocer más acerca del proyecto de experimentación teatral o del tipo de sesiones, les dejo mi correo electrónico al que pueden escribir con sus dudas o comentarios que serán bien recibidos. Gracias.